Mudvayne es una banda de nu metal formada en 1996 en Illinois, Estados Unidos, donde vendieron un total de casi 3 millones de discos y más de 6 millones en todo el mundo. El grupo en 2010 se separó temporalmente para que sus miembros puedan ocuparse de otros proyectos musicales fuera de la banda, pero ese descanso que la banda se tomó en un principio terminó convirtiéndose en la ruptura de Curiosidad número 1. Killa Yokta es la primera grabación de Mudvayne y el único disco en el que participó Sean Barclay, el bajista original de la banda, ya que durante la grabación abandonó la banda y se reclutó a Ryan Martini. En 2001 se reeditó y volvió a lanzar este CD bajo otro nombre, el cual contiene el tema Fear, que es una de las pocas canciones en las cuales Greg Trivet tiene una parte vocal, la cual aparece en el coro de la canción. Fear, junto con las siguientes canciones, son de los pocos temas de Mudvayne que tienen solos de guitarra. Curiosidad número 2. Mudvayne es el quinto y último álbum de estudio de la banda. Las canciones de este CD fueron grabadas simultáneamente junto con las que aparecieron en el disco The New Game de 2008. Y a pesar de que al principio el disco llegó al puesto número 54 en el Billboard 200, las ventas de la banda decayeron bastante ya que no se realizó ninguna gira de promoción. La carátula del álbum se imprimió íntegramente en papel blanco y con tinta reactiva a la luz negra, también conocida como luz ultravioleta, lo que significa que si se ilumina el álbum con luz ultravioleta, se van a poder ver las notas incluidas en el CD. Este diseño fue hecho por el tatuador Paul Booth, quien mencionó que trabajar en ese arte fue genial y que estaba feliz de que las bandas enfoquen más energía en la portada de su álbum. Curiosidad número 3. El primer álbum de la banda se llamó LD50 y fue producido de manera ejecutiva por Shawn Craghan, percusionista de Slipknot. Según los miembros de la banda, las sesiones de grabación de este álbum fueron agotadoras. El baterista del grupo, Matthew McDonough, con respecto a esto dijo lo siguiente: trabajamos todo el día y literalmente algunos de los ingenieros que estuvieron trabajando con nosotros pasaron días sin dormir. Estábamos trabajando en Vancouver pero no tuvimos la oportunidad de ver la ciudad. Estuvimos ahí, trabajamos y eso fue todo. Mientras que Chad aseguró que el tiempo fue un factor decisivo para la producción debido a que permanecieron pocos días en el estudio ya que presentaban un bajo presupuesto para el álbum. También afirmó que la última noche en el estudio escribió las canciones Pharmacopoeia y Nothing to Gain antes de que las cintas fueran enviadas a Nueva York para ser mezcladas. Curiosidad número 4. Chad Gray cantó junto a Suicide Silence la canción Fuck Everything en el show que se hizo en memoria de Mitch Locker. Durante su niñez fue criado por su abuela Betty Rowe, quien murió en 2005 tras una larga lucha contra el cáncer. Chad le dedicó a su abuela el tema Thank You de Hell Yeah y escribió sobre su enfermedad en la canción Dead Blooms de Mudvayne, además de también participar en canciones de otras bandas como el tema Falling Backwards de Blood Simple y Miracle de Nonpoint. Curiosidad número 5. El tercer lanzamiento del grupo se llamó Lost and Found, y es el CD que más éxito le otorgó a la banda, llegando a vender más de 1 millón de copias hasta la fecha. El sencillo Determined originalmente se llamaba Fucking Determined, y esta canción fue nominada a los premios Grammy 2006 por mejor interpretación de metal, pero perdió contra Before I Forget de Slipknot. Aún así, el rendimiento comercial de este tema siguió creciendo y se creó una versión censurada, la cual aparece en el videojuego Need for Speed Underground 2. Para producir el álbum, la banda alquiló un rancho al norte de California, más precisamente en Santa Cruz, y convirtieron el garaje de este lugar en un estudio improvisado donde escribieron y ensayaron todas las canciones del disco. El séptimo tema fue descrito por Chad como la hora de 8 minutos, ya que es la canción más larga de Mudvayne con una duración de 8 minutos con 5 segundos. Curiosidad número 6. La noche en la que Chad y Matthew compusieron la canción Nothing to Gain, ambos estaban leyendo un libro sobre asesinos que relataba un crimen que había pasado de verdad. Este libro los inspiró para escribir la letra de la canción, la cual se refiere al asesino en serie y ladrón de tumbas Ed Gein, quien reconoció haber matado a 2 mujeres y haberse llevado y desenterrado el cuerpo de mujeres jóvenes recién sepultadas, que creía que se parecían a su madre, por lo que se los llevaba a su casa, donde le sacó la piel y varios órganos para hacer diferentes cosas que después la policía encontró en su casa, entre los cuales se descubrieron una pantalla de lámpara hecha con piel humana, cráneos en los postes de su cama, sillas cubiertas con piel humana, cuencos hechos de cráneos humanos, 9 vulvas en una caja de zapatos, la máscara de una de sus víctimas en una bolsa de papel, el cráneo de la misma víctima en una caja y muchas otras cosas más de ese estilo. Según Game, las mujeres a las cuales eligió asesinar iban en contra de la opinión de su madre sobre cómo debían actuar las mujeres, así que al matarlas, satisfacía a su madre de alguna manera. Curiosidad número 7.
Mudvayne, Korn y el promotor de conciertos Live Nation fueron nombrados en una denuncia presentada en el tribunal del distrito de Denver por una camarera de 27 años que resultó herida durante un concierto que tuvo lugar el 8 de marzo de 2006. La mujer afirmó que varios asistentes al concierto la tiraron al suelo y la pisotearon mientras se dirigían hacia el escenario. La Universidad de Denver, que fue el lugar elegido para el concierto, también fue nombrado como un demandado en el juicio. Según un informe, ese recital fue el primero al que asistió Nicole, quien terminó dejando el evento en una ambulancia después de que una de sus piernas fuera aplastada por la multitud. Esta chica se sometió a una cirugía para reparar una fractura de tibia y peroné, así como su tobillo gravemente lesionado, llegando a acumular unos $60.000 en facturas médicas. Según la demanda, Nicole cayó al suelo cuando varios fanáticos se lanzaron al escenario justo cuando Mudvayne comenzaba su actuación, y el abogado de ella, Darrell Elliott, dijo que en estos eventos tiene que haber suficiente supervisión para proteger a los asistentes, pero en este caso no sucedió y que faltaba supervisión. Curiosidad número 8. Quien estaba trabajando en la película del Juego del Miedo 2, la cual todavía estaba en producción, y quería que este tema aparezca en la banda sonora de la película. Por lo que Boseman les mostró la fotografía que aparece en la portada de este sencillo fue tomada durante el rodaje del video para la canción Happy, la cual apareció en el videojuego Untamed y como contenido descargable en Rock Band 3. Curiosidad número 9. El segundo álbum de la banda es nombrado por el grupo como su álbum negro, y la banda escribió las canciones del álbum en menos de un mes, ya que contaron con muy poco tiempo para hacer el CD, mucho menos tiempo del que tenían para grabar el primero. Matthew dijo en una entrevista lo siguiente: comparando este CD con el anterior, tuvimos todo el tiempo del mundo para hacer nuestro primer álbum, ya que para escribir el segundo tuvimos alrededor de un mes. Me sorprende la rapidez con la que obtuvimos el material. Chad también mencionó que la realización de este álbum fue un ejercicio de gestión de fechas límite para la banda, y que la canción Trapped in the Wake of a Dream fue la más difícil de grabar. No queríamos tomar mucho más de 2 años para volver a grabar otro disco, y como nos habíamos tomado un descanso bastante largo, nos quedó muy poco tiempo para grabar el álbum. Así que estuvimos 4 meses componiendo y ensayando, y otros 4 meses grabando y terminando todo el CD. La presión realmente nos hizo concentrarnos en lugar de doblegarnos. Curiosidad número 10. Donde Mudvayne interpreta la canción en un bosque en medio de una tormenta de nieve, y el tercero es un video no oficial que aparece en el DVD de la película de terror Ghost Ship de 2002, en donde la canción suena durante bastante tiempo. Este video consiste en un montaje de clips de la película con la canción reproducida de fondo. Not Falling es el segundo sencillo más exitoso de la banda, y también aparece durante el primer episodio de Fur TV, donde canciones como Dig y Determined también se pueden escuchar en ese capítulo. Curiosidad número 11. La frase que Chad repite 4 veces al principio de la canción Doll Boy hace referencia a la película El Resplandor, de Stanley Kubrick, ya que la banda mencionó en varias oportunidades que él es el director favorito de Mudvayne. Junto a un cover de The Police llamado King of Pain, esta canción se lanzó en el álbum By the People for the People, que presentó varias cosas como agradecimiento a los fans de la banda, como por ejemplo la portada del CD, una lista de canciones elegida en su totalidad por los fanáticos del grupo, y para el video del tema Doll Boy la banda se filmó simplemente tocando con un croma verde de fondo, y realizaron un concurso en el cual los fans podían hacer su propia versión del video, y el ganador sería elegido como video oficial, y su creador se llevaría una cámara digital de última tecnología. Curiosidad número 12. Ryan Martini se crió en una iglesia cristiana no confesional, donde su abuelo era uno de los líderes del coro de la iglesia. Su padre tocaba la guitarra y el piano. Luego le pidió a sus padres que le compren un bajo y estudió jazz y ganó varios premios de música clásica en la escuela secundaria. Al principio estaba en una banda de rock progresivo llamada Broken Altar. Después de Mudvayne, Ryan tocó el bajo como artista invitado en la banda Kurai, y fue bajista de Korn durante una gira en 2012, ya que Field y su esposa estaban esperando un hijo. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y que te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en Facebook, Twitter o Instagram. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.